¿Conoces a Eunice Newton-Foote? Bienvenida al álbum sonoro de las científicas, un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza en el que te presentamos a mujeres relevantes de nuestra historia que han contribuido al desarrollo y progreso de la humanidad. En 1819, en el pequeño pueblo de Goshen, Connecticut, nacía una mujer que sin saberlo cambiaría para siempre nuestra comprensión del clima y del mundo que habitamos. Eunice Newton-Foote, una meteoróloga autodidacta y defensora incansable de los derechos de las mujeres, que es considerada hoy una pionera olvidada de la ciencia del clima. Eunice nació en una familia que, aunque humilde, le permitió acceder a la educación en un tiempo donde las oportunidades para las mujeres eran más bien limitadas. Estudió en el Seminario Femenino de Troy, donde, aunque su formación científica era escasa, encontró su verdadera vocación. Fue allí donde se inspiró en los textos de pioneras de la ciencia como Almira Hart y Emma Willard. Sin embargo, las mujeres de la época no tenían acceso a la formación práctica necesaria para desarrollar investigaciones científicas de alto nivel. A pesar de esta barrera, Eunice no se rindió. En 1856, Eunice presentó su revolucionario trabajo en la 8ª reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y por primera vez el nombre de una mujer, el suyo, brillaba en una conferencia científica. Su estudio, titulado Circunstancias que afectan al calor de los rayos solares, adelantaba más de un siglo de investigaciones sobre el cambio climático y el efecto invernadero. Con instrumentos sencillos pero ingeniosos, como termómetros y cilindros de vidrio, Eunice experimentó con los gases de la atmósfera. Lo que descubrió era asombroso. El dióxido de carbono, CO2, y el vapor de agua podían absorber suficiente calor como para alterar el clima. Fue, en efecto, la primera persona en predecir lo que ocurría si la concentración de CO2 aumentara. En sus propias palabras, afirmaba que una atmósfera de dióxido de carbono le daría a nuestra Tierra una temperatura alta, y que de haber existido más en el pasado, la temperatura de la Tierra habría sido considerablemente más cálida. Eunice se adelantó a su tiempo. 3 años antes de los experimentos de John Tyndall, considerado el descubridor del efecto invernadero, ella ya había identificado el vínculo entre los gases y el cambio climático. Mientras el dióxido de carbono atmosférico rondaba las 290 partes por millón en su época, hoy esa cifra supera las 400 partes por millón. El legado de Eunice fue mucho más que un simple experimento. Sin embargo, la vida de Eunice no solo se limitó a la ciencia. Fue también una de las primeras defensoras de los derechos de las mujeres en Estados Unidos. En 1848 fue firmante de la Declaración de Seneca Falls, el primer manifiesto de derechos de las mujeres en el país. En él se exigía igualdad de derechos y oportunidades, un grito que aún resuena hoy en día. A pesar de sus contribuciones científicas, Eunice fue eclipsada por otros hombres de su tiempo. Pero hoy el mundo comienza a darle el reconocimiento que merece. Fue la mujer que predijo los efectos del cambio climático antes que nadie y al mismo tiempo luchó por la equidad en una sociedad profundamente desigual. Eunice Newton-Foote nos mostró que el conocimiento no tiene género y que las ideas visionarias pueden surgir de los rincones más inesperados. Su historia, a pesar de ser silenciada por el tiempo, nos recuerda que a veces las respuestas más importantes llegan de las voces que menos escuchamos. Si quieres conocer a más científicas, continúa escuchando este álbum sonoro creado en torno al 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa de Zaragoza Activa a través de Made in Zaragoza, la red de economía creativa.